Travel aventureros, bienvenidos a un video más aquí en Dubái. Estamos muy alistados, muy vestidos porque les traemos algo muy especial que hacer aquí en Dubái. Estoy totalmente nerviosa, ya he subido a 148 mi frecuencia cardíaca. Y hasta ahora vamos en camino, imagínense. Y es que hoy vamos a cumplir una de las locuras más locuras de nuestra vida, si no es que la más loca que hemos hecho. Y es que nos vamos a lanzar en paracaídas aquí en la Palmera de Dubái. No hay fecha que no se cumpla ni hora que no llegue. Aquí estamos. Ya pasamos la primera parte y es que llegamos, les van a mandar al correo algo que tienen que firmar, que es donde dice que prácticamente si pasa cualquier cosa es su culpa y no la culpa de ellos, o sea, ustedes no. Exoneran de responsabilidad de cualquier tipo y además que se comprometen a no demandarlos. Eso pasa en todas las actividades extremas que uno hace, en buceo, en parapente, inclusive, en muchas cosas. Y además que se rigen por las leyes de Dubái. Entonces, conforme a eso, les voy a contratar a un abogado de aquí para saber si efectivamente eso es válido o no. Y de si lo todas quieren maneras, decir, tienen que firmar. Exacto, de todas maneras, si no firman, no pueden hacerlo, entonces sí o sí, estamos aquí, ya firmamos. Todo va a salir bien igual. Pero desde acá ya entramos, entregamos los pasaportes, ven que somos nosotros y ahora nos toca esperar. Estamos viendo mientras tanto la gente que la listan, que les dan como las instrucciones, los instructores que ya llegaron y están organizando las cosas, el material. Están volviendo a guardar su paracaídas, volviéndolo a revisar, volviéndolo a poner para guardar una maleta para su siguiente salto. Pedimos instructor en español, menos mal se pudo. Pregunten cuando lleguen, cuando hacen el check-in directamente, si ustedes reservan por internet, porque todas las reservas se hacen por internet, pueden venir aquí, pero no tiene sentido, lo pueden hacer por internet. Viene incluido con los videos y las fotos. Ustedes llegan aquí, cuando llegan en el momento del check-in dicen que si pueden tener algún instructor que hable español. Y efectivamente tenemos dos instructores que hablan español y se van a lanzar con nosotros. Súper bien, la verdad, eso como que me da un poquito más de tranquilidad, porque si tienen dudas, obviamente lo pueden hacer más tranquilo. Igual seguimos con nervios, ahora la espera es con más nervios. Pero... Lo único es que por eso nos tocó esperar, porque uno de los instructores que habla español se acaba de lanzar y nos toca esperar más tiempo. Entonces vamos a esperar casi 45 minutos para que sea el momento de nuestro salto. Lo primero que van a tener es que van a tener muchísimos nervios al principio, porque desde el avión todo eso les va a cargar de muchos nervios, de mucha ansiedad, de muchas cosas, porque obviamente ustedes, si es la primera vez, no van a saber cómo es. Se va a punto de llorar. Entonces van a estar muy tensos, nervios. Un poquito Mucho, un poquito pocos. Un poquito mucho. La Natalia de 15 años me dijo que tenía que hacer al menos una vez en la vida paracaídas y que si estaba en Dubái era el mejor lugar para hacerlo. La Natalia de hoy en día no quiere hacerlo, pero estoy aquí y hoy va a ser ese día a pesar de que tengo mil nervios. Dios mío, ya nos timbró. Timbró, pensé que iba a haber más espera. Wow, bien, timbró eso, hizo. El instructor desde el principio les va a hacer como un briefing, les va a decir qué va a pasar, cómo van a hacer. Igual les mandan un video antes al correo para que ustedes tengan toda la información. En este momento ya sentía que el corazón se me salía del pecho. Por ratos me preguntaba si realmente iba a ser capaz de saltar. Y en otros momentos solo pensaba en cuánto amo mi vida y lo mucho que no quería morir. El instructor y el de la cámara te tratan de calmar, te hacen chistes, te hacen cosas para que tú estés más relajado y te dicen que va a estar muy tranquilo, entonces eso ayuda. Sin embargo, el miedo sigue ahí, los nervios. Pero cierto que a mí me ayudó muchísimo. Ustedes saben que si nos siguen desde hace tiempo, saben que estoy súper nerviosa. Entonces estaba totalmente nerviosa y eso me ayudó porque como que él te decía, te ayudaba, hacían chistes, entonces como que te pone un poquito más tranquilo. Natalia, bienvenida a Skydive Dubai. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy Yo bien. Muy bien, nerviosa. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Todo muy bien. Y cuéntame, ¿qué te trae por acá? Bueno, era un sueño de hace bastantes años. ¿Qué vamos a hacer hoy? A saltar en paracaídas, estoy súper nerviosa. No sé qué estoy haciendo acá, pero estoy. Me gusta esa explicación. Teníamos que venir a hacerlo. Natalia quería hacerlo, así que vinimos aquí. ¿Alguna ocasión especial? ¿Celebrando algo? Estoy celebrando que me casé. Ajá. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Pero bueno, un poco de miedo. ¿Solo con miedo, un poquito nervioso, ansioso? No, más que como nervioso y ansioso.
Muy Al bien. final, ya cuando estoy aquí, ya se me pasa. Esperemos que allá todo pase bien. Todo va a pasar muy bien. Entonces, celebrando el matrimonio, un año de viaje, pasando lo espectacular, Así es. saltamos en la palmera. Sí, Dale. allá vamos. ¿Te gustaría mandar un mensajito para familia, amigos, alguien que esté mirando el video? Sí, claro que sí. Que pueden vencer sus miedos. Eso. Y que si vemos el final del video es porque todo salió bien. Entonces tienen que hacerlo, la verdad. Y esperemos que les guste. Eso, excelente. Dieguito, que te la pases muy bien. Vale, Nos vemos vale. en el cielo. Gracias. Pásala bueno. Chao. Ya después esperas, llega tu momento, te llaman, te subes al lado de tu instructor, te subes al un carrito que te lleva hasta el avión es un avión minúsculo, pequeñito. A ver, y íbamos te subes. 16 personas, yo alcancé a contar como 18 personas. Va la persona que se va a saltar, va la persona que va contigo, que es tu instructor, y va un camarógrafo para cada persona. Todo empieza cuando te subes a este carrito sin ventanas y ahí es cuando te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Ese carrito pequeño pero lleno de emociones te lleva directo a la avioneta, el inicio de una experiencia que nunca olvidarás. La hora había llegado. But I'm never alone, alone. On a road to wherever I want. And you see, I go with the wind, the places southern, I keep them within. Holding on to a feeling so strong. Jamás imaginé que ese sueño de adolescente se convirtiera en una realidad. La emoción de cumplir algo que siempre parecía inalcanzable. Ese deseo que veía tan lejano, hoy se siente como un triunfo que marcará mi vida para siempre. Saltar en paracaídas sobre los cielos de Dubái no solo fue cumplir un sueño, fue un grito de libertad, una prueba de que los límites solo existen en nuestra mente. Le agradezco a esa Natalia soñadora y valiente que un día se atrevió a imaginar lo imposible. Gracias a ella, hoy puedo decir que viví una de las experiencias más impactantes e inolvidables de mi vida. Nunca dejes de soñar en grande, porque esos sueños son los que nos llevan a volar más alto. What is burning? Yeah! Stand up! ¡Ay, hicimos! ¡Dios mío! ¿Cuál fue la mejor parte? Uf, no sé todo. Bueno, hasta que se abre el paracaídas un poco, porque ahí es un poco fuerte. Muy Te bien. jala bastante, Lo hice, lo logré. Awesome. ¡Wow! pero súper. ¿Lo repites? Lo repito. Excelente. Sí, Muy bien. sí, Incredible. Increíble, espectacular, me encantó. Bienvenido a nuestra familia del cielo. Bienvenidos cada Dubai. sí. Muchas Y gracias. nos vemos la próxima. Vale, vale. Dios mío, gracias. Awesome. Muchas gracias por llamar a Skydive Dubai. Salimos, terminamos. Hay muchas cosas para decir y queremos contarles toda nuestra experiencia para que ustedes la tengan clarísima cuando vengan, porque por ejemplo personalmente yo tenía muchas dudas y no las encontrábamos muy bien explicadas en internet. El miedo en realidad es todo el previo. Desde que ustedes llegan tienen miedo todo el tiempo, la espera, ustedes creen que va a ser lo peor, llegan, están en el avión, la verdad es casi como en las películas, porque te subes y bueno, ya después de eso te explican otra vez, te hacen un recorderis y ya cuando llega el momento, bueno, despega el avión, todo normal, igual te siguen hablando para que te calmes. Tú en ese Luego momento te- estás pensando solo en la caída, quieres o que sea ya o que no sea y estás pensando solo en eso. Y de un momento a otro abren el avión y ahí sí tal cual como en las películas entra viento y sientes frío, sientes el viento ahí que llega, que pega y bueno, llega el momento de la verdad
te vas hacia la puerta, te tienes que Los currucar. primeros que son los que saltan, pues son obviamente los que están en la puerta. Nosotros nos tocó casi de última. No sabíamos quién iba a ir primero, aunque por la posición se sabía que Diego estaba como antes. Entonces empiezan a saltar rapidísimo y ya, y ya te toca. te acercas a la puerta, tu camarógrafo está al frente y tu camarógrafo te dice listo y la persona de atrás te dice listo, 1, 2 y ¡puf! Ahí fue. Momento de blanco Yo, para mí. por ejemplo, yo no miré hacia abajo al principio, o sea, cuando iba a saltar yo no miré al camarógrafo para saltar y nos fuimos. Y de una vez, ya la posición, la verdad, lo hice inconsciente. Sí, La verdad, no tuve que pensar, tengo que mandar. No, por el contrario, iba ya. Yo tampoco modo- pensé en eso. ¿no? Modo automático estaba. La verdad, en ese momento para mí fue como si te salieras del mundo, estuvieras haciendo algo que no es real, como que lo ves todo y dices, es verdad esto que estoy viviendo, estoy aquí, al fin lo hice. Todo pasa muy rápido igual. Yo pensé, y era uno de mis mayores miedos, que las personas que tengan miedo al vértigo, a sentir ese vacío horrible que se siente en las montañas rusas, hagan esto, porque en esto no se siente ese vacío. Se siente como que te invade, o Se sea, siente un poquito una caída, pero es una gotica, pero luego Como que vas el en el viento- avión, te frena hacia atrás y antes te frena porque creo que el avión va más rápido. Entonces total. cuando tú caes lo que haces es como frenar. Como que el viento te amortigua, es como si cayera así y caes y te amortigua y sientes, yo grité, pero obviamente no se escucha porque va tan rápido que no se escucha tu Yo no grito, entonces me duele la garganta, pero no se escucha el grito, ¿sí? Ese vacío no se siente, la verdad es súper chévere y sienten que como van a toda tienen que respirar, entonces como que respiran y hay mucho aire que está en el ambiente, entonces como Pero que la verdad, yo sentí ahí, tan pronto me boté como los primeros 2-3 segundos, de verdad mi cerebro pensó como, ya fue. te mataste, ¿para dónde? ¿Qué hiciste? Y como claro, no eres consciente de que llevas algo puesto. O sea, habíamos hecho parapente, que si no lo han visto les dejamos el video aquí. Es diferente. Una experiencia súper chévere también, pero es muy diferente. Ahí yo sabía que llevaba con el parapente, entonces sentí y dije, wow, me va a morir de verdad. Sí. Pero como que una reacción así y ya, y luego entonces está el camarógrafo además, entonces te empieza a hacer videos, te empieza a hacer cosas y ya te avisan, te tocan el hombro para decir que puedes soltarte de tu arnés y después de soltarte de tu arnés puedes poner Eres los libre. brazos, lo que quieras, hacer lo que quieras. Sí, esas todas las posiciones. Igual, lo que yo decía de la respiración es que el aire va tan rápido, es como cuando ustedes abren una ventana en el carro, pero no es comparado, pero va a toda velocidad, sienten que como que tampoco pueden respirar tan bien porque va mucho, pero es muy chévere. A mí se me estaba saliendo la saliva incluso. Ese... Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Ay, no, la verdad, traileros, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Espectacular, muy chévere. Lo único feo es cuando abren el paracaídas, porque como vas a tanta velocidad, el paracaídas, ¡puf! Ellos te avisan que tienes que cogerte porque, claro, es que es un frenazo. Entonces el arnés te talla un poquito la pierna, a ellos te ayudan a acomodarte y ya después es casi como un parapente. Este es mucho más lento porque el tipo de ala, por así decirlo, del paracaídas es más cuadrado, entonces hace que sea más lento, no es como en el parapente, pero vas bajando y al igual desde que te botas disfrutas de la vista de la palmera, disfrutas de las vistas del guay y te van explicando, te van contando, mira, allí es tal cosa, allí es la marina, allí es la torre más alta, allí es la... No sé si a ti te dejaron manejar el parapente. No. A mí sí, esta vez sí. A ti te dejaron en el parapente, cuando hicimos parapente. A mí hoy sí él me puso para manejar, entonces manejé un poquito y obviamente me decía, así vas más rápido, así frenas y se siente como el frenazo así. Entonces yo le dije, yo ya no quiero más, por favor. No quiero. Entonces, claro, también si quieren sentir más adrenalina, entonces le pueden decir a su instructor si quieren que sea un poquito más extremo, ellos bajan más extremo. Porque, al principio cuando íbamos llegando, vimos desde el aire que caía la gente así en picada como increíble. Yo dije, no, si es así, yo me voy a morir de los dedos. Pero esos son los camarógrafos que tienen que caer antes para que cuando tú caigas te puedan grabar. Pero la verdad la experiencia es maravillosa, nos encantó, recomendadísimo. Háganlo si pueden, háganlo. Y esperamos que les haya gustado este video, esperamos que les haya gustado todo lo que hacemos y gracias por estar siempre con nosotros. Y suscríbanse, miren todo lo que hacemos para mostrarles, la verdad, increíble. Y muchas gracias, no se queden con sus miedos, sáquenlos porque muchas veces los miedos son mucho más grandes de lo que uno cree y después uno se da cuenta que era un miedo tonto porque uno lo puede superar. Y los sueños son para cumplirse, así que chao.